Que el Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este lunes de enseñanza bíblica. Damos la bienvenida también. Extiendo la bienvenida que les acaba de dar nuestra hermana Grace. A los que esperan, a los que se conectan. Muchas veces, hermanos, hay personas que están allí, simplemente allí, conectados. No necesariamente todos comentan. Hay personas que les gusta simplemente entrar, recibir, ser parte de la enseñanza calladamente. También a usted le damos la bienvenida y que sea de bendición la palabra del Señor a su vida. En esta noche continuamos con este precioso tema y para mí es de gran satisfacción todo lo que el Espíritu Santo ha entregado en esta serie titulada El futuro de la iglesia, una serie que ha traído revelación, iluminación, ha traído convicción muy fuerte. Cada vez nos afirmamos más, cada vez estamos como más convencidos de este Dios tan especial, nuestro Abba, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan? Nuestro Abba que nos tiene en un sitial, en un lugar tan especial, que mientras más escudriñamos, más nos sorprendemos del amor de Dios por nosotros, el pueblo. Y quizá nos sorprendemos de ese gran amor de nuestro Abba, pero el amor que tiene Dios por nosotros es un pequeño reflejo, porque digo pequeño porque es que nosotros no alcanzamos a medir el amor del Padre. Y lo digo es que el amor que sentimos de parte de Dios cuando vemos estas promesas, cómo Dios trata con su pueblo Israel, cómo seguirá tratando, que lo vamos a seguir viendo hoy, cómo estamos nosotros, y sin llamarnos como a tomar exceso de gozo o de satisfacción, ese gran lugar que tenemos en las manos de Dios. Y solamente esto nos hace ver no solo el gran amor que tiene Dios por nosotros y la iglesia, sino el gran amor que tiene el Padre por el Hijo. Todo el amor que usted puede ver, ese proyecto, ese lugar que tenemos tan especial en Dios, solo refleja el grande amor que tiene nuestro Padre Celestial por el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El amor del Padre solamente se puede entender, el amor del Padre a nosotros solamente se puede entender así, entendiendo el gran amor que tiene el Padre por el Hijo, por nuestro Señor. Amén. Qué lindo. Y esta enseñanza ha llenado muchos espacios en materia de revelación, de conocimiento. Hemos podido mirar cosas muy especiales. Y la semana pasada, en la parte número 8, pudimos ver cómo esos dos olivos, dos testigos, la palabra revela contundentemente que no solamente se trata de una interpretación, se trata de profecías dadas por Dios. El profeta Zacarías, en el capítulo 4 del profeta, muestra una profecía en dos tiempos: el candelero con las lámparas, los dos olivos, y también al final del capítulo, los dos olivos otra vez delante del Señor de toda la tierra. Y es lo que pudimos ver contundentemente. El mismo texto es como copiado y pegado en Apocalipsis capítulo 11. Y cuando dice el texto, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Apocalipsis 11, 4. Comprender que los dos olivos son Moisés y Elías fue muy especial. También pudimos ver por qué
estos dos olivos en el monte de la transfiguración no pudieron hacer absolutamente más nada que estar allí presentes. La palabra de Dios no registra qué dijeron o qué hablaron entre ellos, a pesar de que uno de los evangelios dice que hubo una conversación entre ellos, entre Jesús y estos dos. Los testigos presenciales, que eran Pedro, Jacobo y Juan, no escriben qué hablaron, simplemente describen, y Marcos también, describen que hubo una conversación, mas ellos no pudieron ni siquiera tener una interacción ni la más mínima con los testigos que estaban allí de parte del Señor, confirmándose cada vez más lo determinante de Dios en cuanto a la no interrupción de una dispensación, la no interrupción de un tiempo en otro tiempo. La ley y los profetas. El último profeta fue Juan, dice la palabra de Dios, y la ley y los profetas fueron hasta Cristo. La no interrupción de la misma manera de la iglesia en el tiempo donde ahora ellos serán los protagonistas. El protagonismo tan grande que hubo, que se registra en Apocalipsis 11, es precisamente un protagonismo que llega, según el profeta Daniel, en un periodo de tiempo futuro donde la nación de Israel va a estar atravesando un periodo grande de avivamiento. La nación de Israel tendrá un avivamiento. Y yo puedo especular, pero estoy casi convencido de que no será cualquiera cosa. Porque Dios no es un Dios que esconde sus prodigios cuando los hace. Dios no los esconde, no hace nada en el secreto. Si en el aposento alto hubo un estruendo que sacudió a Jerusalén de tal manera que el estruendo que se dio, como viento recio, hizo que todos los que participaban en la fiesta de Pentecostés quedaran atónitos, maravillados por el estruendo, y todos quedaron rodeando el aposento alto. Dios no escondió ese prodigio para nada, de ninguna manera no lo escondió. Es más, Dios usó ese momento para hacer el primer gran mensaje por medio del apóstol Pedro, y automáticamente se convirtieron 3,000 personas. Es más, Dios, en vez de esconderlo, usa sus prodigios como el del aposento alto para alcanzar las almas, para hacer la obra, para maravillar al mundo y sacudir al mundo de tal manera que su gloria sea manifiesta. No puede ser diferente para la nación de Israel. ¿Ustedes recuerdan qué dice Hechos, capítulo 2? Que ellos tenían como lenguas de fuego en sus cabezas. En Apocalipsis, en los 144,000 sellados, podría ocurrir exactamente lo mismo. ¿Quién pondrá ese sello? No hay otra manera. No hay un hombre sobre la tierra en ese periodo de tiempo que tenga la autoridad de ponerlos en fila y decir venga para sellarlo. Eso no va a funcionar humanamente, será un sello espiritual. Y el único que pone los sellos espirituales es el Espíritu Santo. Muchas personas no se han detenido a pensar cómo se pondrá el sello. Y si hay un hombre en la tierra, ¿quién tiene semejante autoridad? Si Juan llora porque nadie es digno de abrir los sellos. Si nadie es digno de abrir los sellos, ¿quién será digno de poner los sellos? Si nadie es digno de abrirlos, nadie es digno de sellar a nadie en la tierra que no sea la deidad, que no sea el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Y en este caso es la persona del Espíritu Santo la única que debe hacer ese trabajo, porque es lo que hizo con nosotros. Puede ser una interpretación personal, lo admito,
Pero esos 144,000 sellados, eso que se registra en Apocalipsis 7, podría tratarse de un segundo Pentecostés para ellos. Sin ningún problema. Además de eso, el profeta dice: aviva Jehová tu pueblo en medio de los tiempos, indicando que para ellos habrá un avivamiento. Esto de que el avivamiento para la iglesia no es bíblico. La iglesia surge, avanza, debe llegar a su plenitud, pero lo que registran los evangelios acerca del futuro de la iglesia en la tierra, más bien es inclinándose a la apostasía, a desviarse del camino. Y por eso la iglesia de la Odisea es la que más indica cuál será el último estado de la iglesia, indicando que ese aviva tu pueblo en medio de los tiempos, que está escrito en los profetas, no es para nosotros, es para ellos, indicando que puede haber un avivamiento para la nación de Israel sin ningún problema. Puede haber un Pentecostés para la nación de Israel sin ningún problema, ¿por qué no? Que no se predicará el mismo evangelio, eso es otra cosa. Pero de que el Espíritu Santo necesita impactarlos a ellos, porque de qué otra manera nadie los podrá tocar hasta que cumplan su propósito, de no ser porque la persona del Espíritu Santo hace impacto en los 144,000. Meditando en estas cosas, nosotros siempre vamos recorriendo, y es lo que nos permite traerles conclusiones bíblicas que nos permiten seguir conociendo a Dios. Meditando en todo esto, la semana pasada hubieron cosas que por cuestiones de tiempo, obviamente usted sabe que hay que ir poniendo los frenos de aire y hay que ir y salir porque hay que cerrar. Pero quiero que me acompañen a ver algunas cositas más que es necesario quedar muy claros en esta enseñanza. Vaya conmigo otra vez a Apocalipsis 11. El capítulo 11, versículo 1 al 4. Hay algo que es muy importante de volver a reafirmar. Leamos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que estaba fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Eso es 3 años y medio. Y daré a mis 2 testigos, ahora tenemos muy claro quiénes son, que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ahí cerramos el mensaje la semana pasada. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Póngame atención. Todo lo que usted leyó aquí corresponde en tiempo futuro. Hace poco vi un video en Facebook, una persona dando otra mala interpretación de Apocalipsis capítulo 12, donde Satanás es echado a la tierra. El hombre malinterpretaba la palabra en algunos textos diciendo que Satanás ha sido echado 2 veces del tercer cielo a la tierra, cosa que no es así, porque no comprende que Apocalipsis 12 es tiempo futuro. Eso no ha ocurrido, y que solamente Apocalipsis 12 corresponde a las 4 profecías que hemos enseñado. 4 puntos, puede que haya más, el Señor que me dé más si hay más, el Espíritu que me dé más si hay más profecías, pero 4 encontramos nosotros de parte de Dios, 4 profecías que anuncian a que nuestro Dios sacará al ángel caído y a sus seguidores, a sus otros ángeles caídos, los sacará del segundo cielo, donde todos estamos aquí.
donde nadie puede salir de ahí, nadie puede pasar del segundo al tercer cielo, les guste o no, a las tinieblas y a los enemigos de Dios en la tierra. Dios nos encerró aquí. ¿Qué hacemos? Es nuestra morada, es nuestra casa, amemos la casa, ¿verdad? ¿Por qué hay que querer salir de aquí si aquí fue que nos puso Dios? No sé cuál es la necedad de la élite. Aquí nos puso Dios, ya. Muy importante que hoy quiero que usted tome en cuenta algo que es bueno aclararlo, porque hoy más que nunca surgen muchas teorías y mucha especulación en la internet acerca de eventos del porvenir. Porque cuando nosotros leímos en el versículo 1 de Apocalipsis 11, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Para ese periodo de tiempo futuro, la palabra está registrando que ya para ese periodo debe estar construido el tercer templo terrenal. El tercer templo que no tiene relación con el verdadero templo número 3 de Dios, sino que es un templo que no puede dejar de ser de Dios, porque lo va a construir la nación de Israel y es templo dedicado a Dios, pero que ese no es el verdadero tercer templo. Ese templo tiene una sola finalidad: cumplimiento de profecías, darle la satisfacción que tanto anhela la nación de Israel de tener otra vez templo. Ellos sin templo es casi no tener Dios, es no poder hacer absolutamente nada. ¿Por qué a la nación de Israel no le interesa reclamarle todos los elementos que fueron sacados del segundo templo, el templo de Herodes? ¿Por qué no les interesa decirle a Roma: mire, sabe una cosa, deme acá mis cosas, esto nos corresponde a nosotros por historia? ¿Por qué Israel no pelea eso? ¿Por qué no se lo quita a Roma? No tienen templo. ¿Qué sentido tienen ellos de recuperar todo lo que se sacó de ese segundo templo si no hay templo? Una de las posibles alianzas que se van a hacer, un enganche o un anzuelo que posiblemente no dejará de usar la bestia, el anticristo, el falso profeta, para que Israel traicione a Dios, como lo dice la palabra de Dios en el libro de Daniel. Los violadores del pacto son traidores del mismo pueblo de Israel. Israel no es cosita de comer, Israel no es cosita santa. Israel es santa para Dios, es tierra santa, nació el Mesías. Pero el Israel de hoy, la Israel política, es corrupta. Yo estoy hablando mal de Israel. No, Israel hoy es corrupta políticamente. Está llena de corrupción. Está llena de avaricia, de codicia. Esa es la verdad. Eso no es hablar mal de Israel. Dios me guarde, Dios tiene palabra en contra de eso. Yo estoy hablando realidad política de Israel, no de histórica de Israel, no quién es Israel para Dios, no la ciudad santa que es para Dios, la ciudad del Mesías. Amamos Israel, oramos por Israel, todo eso que sabemos. Pero políticamente Israel es corrupta. Ay, no diga eso. Eso no es nada malo. Sabemos lo que estamos diciendo. Esta Israel política va a hacer acuerdos, va a hacer tratos. Y hay mucha evidencia hoy por hoy que eso está muy cerca de ocurrir. La Israel política de hoy está, hermano, en su peor momento. Están a punto de hacer alianzas y hacer pactos que si no tuviéramos la palabra profética más segura, hermanos, las alarmas serían todavía más grandes. Pero lo que podemos ver y lo necesario de yo tocar este punto hoy es que en ese periodo de tiempo que ya está rayando en la mitad de la última semana de Daniel, es decir, cercano a comenzar la gran tribulación, porque serán 3 años y medio de tribulación y los otros 3 años y medio son los más fuertes, a los que se le llama la gran tribulación. ¿Por qué se llama gran tribulación? Porque precisamente a partir de esa primera mitad surge
de manera abierta, de manera directa, de manera visible, la primera y segunda bestia. La adoración que exigirá y demandará la primera y la segunda bestia, donde también Satanás estará presente ya, son lo que marcan el comienzo de la gran tribulación. Y es necesario aclarar esto porque a veces nos adelantamos a los tiempos. Las noticias no dejan de surgir. En Apocalipsis capítulo 11:1, aquí se está escribiendo que la vara de medir que se le dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en el altar, indicando que para ese periodo futuro ya habrá ese templo. Indicando que la posibilidad de la construcción de ese templo debe estar comenzando prácticamente justo después de que la iglesia ya no esté presente en la tierra. Porque con la tecnología que hay hoy por hoy, hermanos, no habría ningún problema en construir ese templo en absolutamente un año nada más. Con un año necesitan hoy por hoy para hacerlo. Solo hace falta los acuerdos específicos, los tratados de paz específicos, que cierto país o cierta gente ceda terreno y digan: bueno, aquí no ha pasado nada, construyan ustedes, judíos, su templo. Y estamos tan cerca de eso, hermanos, que hay como que no, hay que hacer maleta, José. Lo bueno es que no hay que hacer, José, porque allá no nomás necesita ropa. Ya el Señor nos da nuestras maletas, dígale gloria a Dios. Importante, hermanos, que tomemos esto en cuenta, porque a pesar de que hoy estamos viendo cosas muy específicas, se están viendo cosas políticamente muy específicas, muy peligrosas, personajes muy sospechosos. Hermano, escuche, tenga esto en cuenta. A Satanás le conviene, escuche bien, que más de un personaje parezca ser el anticristo. A él le conviene. Mientras más gente parecen ser, más se puede estar desviando la mirada del que realmente es. Entonces hay que tener mucha prudencia espiritual para hoy por hoy no dejarnos llevar y decir, bueno, lo que sí es cierto, hermanos, es que hay mucha gente moviéndose muy fuertemente para que todas estas cosas ocurran. Hay personajes que están poniendo bases hoy por hoy muy fuertes para que estas cosas se den, pero que dichos personajes hoy por hoy no califican para ser el anticristo todavía. No lo escojo yo, lo escoge y lo dice la Biblia. La Biblia tiene determinadas las características de este personaje, muchas de ellas. Si necesitamos muchas más en sus acciones, vamos a Antíoco Epífanes y vamos a ver sus acciones. Crueles, terribles, abominantes. Tengan presente que el anticristo o el falso Mesías que engañará a la nación de Israel no solamente será un líder político. No. No solamente tendrá un poder político o un dominio político o influencia política. Este personaje además debe convencer a la nación de Israel que Él es el Mesías enviado por Dios. No solamente se trata de un personaje político, se trata de alguien que debe convencer a la nación de Israel de que Él es el Mesías. Y eso incluye
características que van a intentar, escuche bien, a intentar copiar la posible edad en la que el Mesías surgió como Mesías. Cuando se descubre Jesús, ¿cuántos años fueron los de que Jesús estuvo su ministerio? 3 años. Algunos dicen 3 y medio, pero la Biblia registra que pueden ser 3 años, que surgió prácticamente nuestro Señor a los 30 años delante de Juan y pasó 3 años discipulando a sus discípulos y cumpliendo toda la palabra que estaba escrita sobre él, ¿verdad que sí? Entonces, los judíos también saben más o menos qué edad debe tener aproximadamente el posible Mesías. Este personaje no solamente debe cumplir ciertas normas políticas, sino que también ciertas normas judías. Yo pensé que uno era para mí. Me acabo de flatear. Me tienen mal acostumbrado, siervo. Ah, sí, venga para acá. Era uno para mí. Retiro lo dicho. ¿Era para mí o se lo quité a alguien? ¿Cómo fue la cosa? Es que este es de hoy. A veces la dejo aquí. Hoy sí me la tomo. ¿Cuántos estamos acá? Es importante que veamos esto porque usted no se confunda con información que puede solamente estar apuntando a un personaje meramente político. No puede ser meramente político. No puede. Tiene que ser un personaje que tenga también todas las características que el pueblo de Israel demandan, requieren y exigirán para que ese sea el Mesías que ellos creen que todavía no ha venido. Así que dentro de las características que usted cree que puede tener este anticristo, no deje de considerar que no solo se trata de una persona extraña, política, porque hoy podemos estar siendo incluso nosotros víctimas de los medios que están apuntando a más de una persona como potencial candidato para que nosotros, la iglesia, digamos, ese es. Son muchas más cosas. Y ese personaje se va a hacer evidente según la palabra de Dios cuando ya algunas cosas se hayan dado. Por eso es que la lectura aquí cuando dice levántate y mide el templo de Dios y el altar, en ese periodo de tiempo es donde habrá un templo para que se cumpla la palabra de Dios en cuanto a lo que Jesús dijo y le llamó la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que se encuentra registrado en Mateo 24:15, cuando Jesús dice allí, escúchelo y léalo conmigo. Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra oída no sea en invierno ni en día de reposo. Y esto lo hemos tocado en anteriores oportunidades. Pero escuche, vuelva al versículo 15, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo. Su Biblia pone ese santo con mayúscula o minúscula. Su versión la pone en minúscula, ¿verdad? Su versión, ¿usted tiene Reina Valera? Minúscula. ¿Por qué Jesús no le puso santo con mayúscula? Así lo está diciendo Jesús. Porque ese tercer templo no es un lugar santo para Dios. No será un lugar santo para Dios. Si Jesús, para responder en Mateo 24, les está diciendo, escuche, a los apóstoles se les está respondiendo a una pregunta: ¿por qué
este segundo templo será destruido, Señor? ¿Por qué no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida? Todo Mateo 24 es la respuesta a esa singular pregunta. Mateo 25 es también la segunda parte a esa singular pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Cuándo será destruido ese segundo y hermoso templo de Herodes? Si Jesús está hablando, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, no está hablando de ese segundo templo, está hablando del potencial tercero, no del que ya iba a ser destruido. Está hablando de tiempo futuro. Todo lo que hemos estudiado a nivel de escatología bíblica, eventos del porvenir, todas las enseñanzas antiguas, hemos demostrado que Jesús está aquí hablando del futuro, está hablando de Apocalipsis, ¿cierto o no? Nos ha quedado completamente claro. Si Jesús está hablando de esto y apuntando a la nación de Israel, porque la persecución que se narra a partir del versículo 16, que se le llama la gran persecución, solamente será la repetición de lo que hizo Antíoco Epífanes. Y esa persecución será apuntada principalmente contra la nación de Israel. Por eso habla de que orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? Porque el anticristo, este personaje, se va a concentrar en perseguir a Israel. Porque la batalla de Apocalipsis 12 es el dragón contra la mujer. Y la mujer es Israel. Entonces Jesús te está indicando que ese templo que Juan está diciendo sobre las medidas es el templo donde se va a colocar lo que Jesús está diciendo aquí, que Jesús le denomina la abominación desoladora. Esto no pasó en el templo de Herodes, simplemente fue destruido y ya. Y ya, eso no pasó en el templo de Herodes. Solo que en el 70 se cumplió la palabra. Sería destruido, pero la abominación desoladora no fue en el tiempo de Herodes. ¿Y por qué no lo fue? Para que no haya confusión. Hay cosas que Jesús permitió, hay cosas que Dios permitió, porque es que si se daba la abominación desoladora en el templo de Herodes, podía decir, no, ya eso pasó, pero no hubo tal cosa como ninguna abominación desoladora en el segundo templo, o el llamado templo de Herodes, indicando que esta abominación desoladora de la que habla Jesús, y Jesús te está hablando, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, con minúscula, la abominación desoladora está apuntando a ese tercer templo. Y la necesidad de la construcción de ese tercer templo es para satisfacción de Israel, pero principalmente para el cumplimiento de esta profecía. Porque si hay algo que se cumple en toda la tierra, son las palabras de Jesús. Esto se va a cumplir porque se va a cumplir. ¿O no se vino abajo el segundo templo? No quedó piedra sobre piedra. Aun cuando trataron de no destruirlo. No, es muy hermoso. Los soldados enardecidos no pudieron detenerse. Desobedecieron una orden y dijeron, para abajo todo. La resistencia de los judíos que se atrincheraron en el templo, que era estratégicamente el lugar más perfecto para esa revuelta judía, hicieron batalla allí. Tanto que hubieron muertes y muertes de soldados, no podían entrar. Pasó muchas semanas para que los romanos pudieran encontrar la manera de entrar. Y estaban tan enojados los mismos soldados que desobedecieron la orden de no destruir el templo. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir la palabra de Jesús. Este templo del que Jesús está hablando en Mateo capítulo 24 es el templo al que Juan está viendo en Apocalipsis 11:1 cuando dice levántate y mide el templo de Dios. Es el mismo templo.
Lastimosamente a muchas personas todavía no se les revela que el tercer templo es el del Espíritu Santo. Que cuando Jesús mismo en sus propias palabras dijo: voy a reconstruir el templo, ellos no entendían que se trataba no solo de su resurrección, sino que el templo que él reconstruiría sería un templo espiritual, un templo hecho no de mano de hombres, sino un templo que sería formado por todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo creído en nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo hace morada en nosotros, y nosotros somos ese tercer templo que va a construir y construyó y sigue construyendo el verdadero Zorobabel, que es Cristo. El verdadero reconstructor. Y por eso la figura de Zorobabel es tan importante en la profecía. Porque ese Zorobabel, sacerdote levita, que reconstruye el templo en los días de Ciro, es solo una figura, una sombra de lo que haría nuestro Señor en el plano espiritual, trascendental, porque no sería un templo jamás destruido. Somos nosotros, y por eso en el futuro de la iglesia, que es el título de esta serie, cada día más usted va a amar el ser, el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es el tercer templo, es el templo espiritual, es el verdadero tercer templo santo de Dios. Y este tercer templo santo sí está escrito con una gran mayúscula. ¡Qué bendición! Por eso es que esta enseñanza nos llena de tanto gozo, porque usted cada vez más está más claro. Y para seguir afirmando eso, leamos qué dice la profecía en Ageo capítulo 2 verso 3. Porque esta enseñanza es integral. Cuando hemos tenido que ir a Génesis, vamos a Génesis. Cuando hemos tenido que ir a Moisés, vamos a Moisés, ¿verdad que sí? La semana pasada estuvimos en el profeta Zacarías indagando, escudriñando esas dos profecías que indicaban las dos participaciones de los dos olivos. Ageo capítulo 2, verso 3 en adelante. Mira la pregunta que hace aquí Jehová de parte, por medio del profeta. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pónganme atención rapidito. El profeta está enfrente del segundo templo, maltrecho, que no tenía ninguna semejanza al templo construido por Salomón. La pregunta que está haciendo aquí el profeta es: ¿cuántos de los que están aquí? Mira la pregunta: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Cuál fue la gloria primera? El templo de Salomón. Y él está haciendo una comparación, porque el templo de Salomón en su gloria, en su hermosura, definitivamente que ese templo que se les permitió reconstruir a ellos en esos días de Ciro, no tenía esa gloria, no tenía ese oro, no tenía esa plata, no tenía esos acabados de madera, no tenía esas exquisiteces, y sobre todo, lo más importante, no había arca. No estaba la presencia de Dios. Eso era lo más importante. Porque el edificio no era la gloria de la casa primera es que ahí estaba el arca. En esta casa no había arca, en este templo que le permitieron construir no había arca, no había belleza, no había oro, no había plata, no había nada. Están preguntándole por qué, porque en este momento habían sacerdotes
y habían personas que estaban vivas, que habían estado en el templo de Salomón. La pregunta era legítima. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Habían personas allí, vivos, que estuvieron en el templo de Salomón. Y ahora, dice el verso 4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu, mire cómo está el espíritu, estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. Y mire la profecía que viene, y vamos a darle la correcta explicación profética. De aquí a poco, yo haré temblar los cimientos, haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar todas las naciones, a todas las naciones, y vendrá. Y vendrá. Está hablando de la venida visible, la perucía de Apocalipsis 19. Mire con qué D se escribe deseado. Y vendrá el deseado de todas las naciones, hablando de nuestro Señor Jesucristo como libertador. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y mire esto que viene, que es una profecía en doble referencia. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Estando presente en un templo que no tenía ni cerca la belleza, la gloria, y mucho menos el arca, estando en ese segundo templo, pobre templo, se le puede llamar porque no había el oro, la plata y menos el arca, estando en ese segundo templo, Jehová da palabra de profecía diciendo que habrá una casa postrera. Cuando nosotros estudiamos la enseñanza del postrer Adán, enseñamos que la palabra postrera no quiere decir que hay lugar para algo más. Postrer quiere decir lo que sigue, pero que no da lugar a otra cosa. El postrer Adán es una palabra que indica que no es que va a haber un tercer Adán, sino que es el segundo definitivo. No hay lugar para un tercer Adán, no hay lugar para un tercer Mesías, no hay lugar, sino que es el postrer Adán. La gloria de esta casa postrera indica que no hay lugar para otra casa santa de Dios. Porque la casa postrera que tendrá la gran gloria no es el templo que el anticristo pondrá a la abominación. La gloria de la casa postrera es la encarnación del Mesías, la gloria del Mesías, la manifestación del poder del Mesías y el surgimiento de la iglesia que seguiría al Mesías. La gloria de la casa postrera indicaba que nosotros, el verdadero tercer templo, somos la gloria de la casa postrera. Por eso el profeta dice en el verso 8, mía es la plata y mío es el oro. ¿Por qué Jehová dice eso? Escuche, escuche. Porque por encima, escuche, encima del oro, de la plata y de todo lo que tuvo el templo de Salomón, la gloria de la casa postrera, que era la manifestación de la gloria de nuestro Señor, la gloria del Señor, en su manifestación, en su encarnación, en sus palabras, en sus milagros, en sus prodigios, en su legado,
esa gloria estaba por encima del oro y de la plata del templo de Salomón. ¡Wow! Por eso entendemos cuando él dice la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera. Ni siquiera el profeta está comparando la gloria de la casa postrera con la casa segunda. O sea, el templo de Herodes ni siquiera se cuenta. Ni en su reconstrucción, porque ese templo se llama el segundo templo. Porque en los días de Ageo, ese templo era pequeño. Pero el segundo templo de Herodes se construye sobre ese templo. Por eso se le llama el segundo templo. Y después también se le llama el templo de Herodes. A ese segundo templo también se le llama el templo de Zorobabel. Tiene 3 nombres. El templo de Zorobabel. ¿Cuál Zorobabel? No es el Cristo, sino el Zorobabel original. El Zorobabel, el sacerdote de ese tiempo. Se le llama así. Templo de Zorobabel. Se le llama también segundo templo porque se construyó el de Herodes sobre ese. Segundo. Y también se le llama el templo de Herodes. Ese segundo templo tiene en realidad 3 nombres. O se le llegó a colocar 3 nombres. Cuando el Señor está aquí dando profecía y dice la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Dios solamente está comparando la gloria del templo de Salomón con la de Cristo. Este segundo templo ni siquiera se está tomando en cuenta aquí. No es parte de la ecuación. Está fuera de todo. Y si el texto está diciendo que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, no da lugar para que otro templo físico tenga ninguna absoluta gloria de nada en relación a Dios. Es necesario aprender esto. ¿Son detalles? Sí. ¿Son meticulosos? Sí. Pero hay que aprenderlos. Hay que tener eso en nuestro conocimiento. Porque cualquier videíto de YouTube, pum, te borra el chip y queda perdido. Hermano, hay que tener cuidado. Ahora todo el mundo quiere ser, no sé. Hermano, escucha, hay gente que hace contenido cristiano, pero solamente son exactamente eso, creadores de contenido cristiano. No hay don de Dios, no hay revelación, no hay iluminación, no hay don. No hay conocimiento, ni siquiera tienen conocimientos básicos de teología, no tienen conocimiento de hilación de pensamiento, no conocen reglas de interpretación, son creadores de contenido. Y cuidado, hermanos, que ahora con la IA van a haber mucha gente disque sabio por ahí. Y gracias a Dios que yo no he descargado ese bichito en ninguna de mis cosas, hermanos. No quiero saber de eso. Eso no está ni en mi iPad, ni en mi celular, y no está ni en ninguna. Yo no quiero saber de esa cosa. No le estoy buscando al que lo tiene, ¿verdad? Pero yo no quiero saber de eso. Yo quiero seguir que lo que me da Dios sea por el Espíritu Santo de Dios. Yo no quiero que nadie me esté ayudando. Que me siga ayudando el que dice la Biblia que es el ayudador, es el consolador, es mi abogado, es todo el paracleto. Que ese siga siendo el que me da las cosas. Aleluya. Y usted lo recibe, dice, es el Espíritu. La gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Ahora comprendemos que lo que está midiendo, lo que se está midiendo en Apocalipsis 11:1, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, que son 3 años y medio. A veces hay que retroceder y explicar esto. Porque ¿cuándo regresamos para acá de nuevo? Es necesario explicar eso. Entonces, cuando hoy estamos tratando de entender el acontecer moderno, la política, las geopolíticas, la gente que parece,
Posiblemente son personas que están poniendo las piedras, los pilares, acomodando cosas. Pero no nos dejemos confundir. Hay muchas cosas que hacen falta todavía cumplirse. Hay mucho todavía por hacer, hay mucho que trabajar. Cristo viene, sí, pero eso no nos puede congelar y que bueno, y ahora Cristo viene a esperar nada más la venida de Cristo. No, hay una obra que hacer. Y por eso la congregación de los santos, si el Señor me lo permite y a usted sigue aquí, seguiremos adelante. En el nombre de Jesús. Y por eso que era necesario, importante ir a Ageo y aclarar bien esto. Y creo que fue de gran bendición para usted, ¿verdad que sí? Somos la gloria de la casa postrera. ¿Cómo nos considera el apóstol Pablo como gloria de la casa postrera? Pablo nos considera la Jerusalén de arriba. ¿Recuerda? La que no tiene dolores de parto. Gálatas 4:25, no lo vamos a leer. Porque somos la gloria de la casa postrera. No hay lugar para una tercera gloria. Imagínate tú, la gloria del Mesías. ¿Habrá algo más glorioso que la manifestación del Mesías? La maravilla del Mesías, las palabras que salían del Mesías, los milagros y prodigios que el Mesías hacía, el Mesías caminando sobre las aguas, el Mesías diciéndole al viento, calla y enmudece, el Mesías diciéndole a Lázaro, levántate. ¿Habrá algo más glorioso que él? No hay nada. Por eso que la gloria de la casa postrera solamente corresponde a nuestro Señor y por herencia a usted y a mí como el cuerpo de Cristo. ¡Qué bendición! Escuche, cositas que hay que aclarar en esta enseñanza y que yo le dije la semana pasada, si hay tiempo lo aclaramos, pero no había tiempo y hubo que meter los frenos. En relación a los dos testigos y a los dos olivos, cositas que quedaron sin aclararse, es lo siguiente. Dijimos que los patriarcas, entre los que pueden ser candidatos a ser los dos olivos, no pueden ser otros que Moisés y Elías. Estuvieron en el monte de la transfiguración. Uno representa la ley, el otro los profetas. Uno el libertador de Dios, el otro el gran restaurador. El restaurador es el que confronta, el que chocó. Nadie chocó como Elías a la nación de Israel. Por eso que en relación a Elías, Jesús dice el espíritu, Elías ya vino, pero el espíritu de Elías. Porque Juan el Bautista tenía ese espíritu, confrontó, chocó, amonestó a la nación de Israel duramente. Después de esos 400 años de silencio donde no hubo profeta. Hasta que llegó Juan, nadie toca a Juan porque es el profeta. Entonces el mismo pueblo defendía a Juan. Dijimos que en relación a estos dos olivos era casi y es casi imposible incluir a Enoc. Porque Enoc representa otro tiempo. Enoc representa el cierre de un ciclo. Enoc representa a un gran profeta también, pero que fue el profeta previo al fin, a un juicio que hubo. El nuevo comienzo, y por eso el arco iris en verde, es después del diluvio, que surge la promesa con padre Abraham. Pero Dios cerró un ciclo con el diluvio, donde ese profeta sí fue importante, sí fue relevante para ese periodo de tiempo antes de ese gran juicio. Después de eso la promesa. Toda la profecía en relación al rescate del hombre es a partir de Abraham. De tu simiente serán bendecidas todas las naciones. Enoc no puede ser. La gente no, que no, porque no caminó con Dios y se lo llevó Dios. Yo dije, si se le puede demostrar bíblicamente que ellos murieron, que el hecho de que Elías
fue llevado en un torbellino. Y el hecho de que no se encontró el cuerpo de Moisés, eso no indica que ellos dos no murieron. Ellos murieron. Dios extrae el aliento de vida de ellos en ese acto, y que Dios tiene esos hombres reservados para ese periodo de tiempo, esos otros 500 pesos. Hay un porqué, hay una razón por la cual Dios permite que Moisés y Elías estén en el monte de la transfiguración con Jesús, confirmándolo. Este es el Mesías del que nosotros hablamos. A Moisés se le dijo: profeta como tú, a él oiréis. Y en el monte de la transfiguración, frente a Moisés y Elías, dijo: a él oíd. A Moisés se le dijo: a él lo oiréis. Y después Moisés, estando allí en alma, en espíritu, como quiera que Dios lo puso allí, porque yo asumo ignorancia en eso, así como Pablo, yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, solo sé. A veces hay que ser así, yo no sé cómo estaba Moisés y Elías ahí, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no sé, estaban con Jesús. That's it. Yo no puedo meterme más allá. Pero estaban allí. Estos personajes se tienen que respetar demasiado. No se meta en la soberanía de Dios, por favor, no se meta, no la va a entender. Si Dios quiere que estén allí, Moisés y Elías estuvieron allí con Jesús. Si Dios quiere que Moisés y Elías estén allá como los dos olivos para darle ese aliento a Israel, Dios lo va a hacer. Él es Dios. Es por lo que representan. Es por lo que hicieron, por lo que fueron, por lo que son, porque viven. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Lo dijo Él. Y en Hebreos capítulo 11 vamos a ver que es así. Que estos personajes murieron. Y que en la soberanía de Dios los trajo y los traerá cuando Él quiera, como quiera. Hebreos capítulo 11, en el majestuoso capítulo donde se narran los héroes de la fe. Vamos a leer específicamente, y hay que contar, si alguien me ayuda a contar los personajes que aparecen aquí. Vamos a leer del 1 al 13. En esta iglesia se lee Biblia. Por favor, póngale mucha atención a la lectura. Dice la palabra de Dios, leemos todo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dios va a hablar de los antiguos, todos ellos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel, vaya contando, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. 5. El otro candidato que apuntan a que es uno de los olivos, mírelo aquí. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Vamos a explicar esto un momentito. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí, porque aquí el escritor sagrado está usando una palabra que es exactamente la que usa el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, del 1 al 4. Pablo dice: conozco un hombre que sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, fue traspuesto. En la misma palabra, Pablo fue traspuesto, Enoc fue traspuesto. El hecho de que fue traspuesto no significa que no vio muerte, ¿ok? Si, por ejemplo, el apóstol Pablo hubiese sido traspuesto y nunca más hubiese aparecido Pablo, nadie podía decir si Pablo murió o no murió. Solo sabríamos que Pablo fue traspuesto. Alguien se dio cuenta que fue traspuesto, o el Espíritu Santo revela que fue traspuesto, y sabemos que fue traspuesto Pablo, pero no sabríamos si Pablo murió o no murió. En este sentido, la muerte o el traspuesto de Enoc no significa que no vio muerte en la tierra. La palabra dice: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado. No fue hallado.
donde no vio muerte, no fue en la tierra como cualquier otro mortal, pero no significa que Dios no quitó el aliento de vida en ese traspuesto de Enoc. ¿Amén? Vamos a seguir leyendo para que usted se dé cuenta por qué dije esto. 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora viene otro personaje. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora otro personaje más. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. 9. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, otro personaje más, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, hablando de Isaac, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Mire lo que dice el verso 13, que es el más importante. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. En plena revelación, la lista que está allí incluye a uno que fue traspuesto. La palabra de Dios dice en el verso 13, póngalo por favor en la pantalla, conforme a la fe murieron todos estos. La lista es los que acaban de mencionarse como héroes de la fe, incluyendo a Enoc. Bíblicamente, por revelación, la palabra registra que por la fe murieron todos estos, incluyendo a Enoc. De la misma manera trató Dios con el profeta Elías. De la misma manera trató Dios con Moisés. Todos. Porque tiene que cumplirse la palabra de Dios, que de manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y eso no indica que no haya gente que no haya resucitado y murieron de nuevo. Se refiere a esa necesidad de que todo hombre tiene por orden de Dios de entregar su vida, de morir, de terminar su tiempo acá. Y está dentro de la soberanía y la jurisdicción divina que esos personajes, el que él quiera, puede regresar a hacer la obra que él quiere hacer. Amén. Eso nos quedó claro. Algo que quería también, todavía nos quedan unos minutitos, de Apocalipsis capítulo 11, que es muy especial. Detalles escriturales que yo dije, si yo no hago pausa aquí, se me va la oportunidad. Leamos Apocalipsis 11, 11 al 14, por favor. ¿Lo tiene? Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, hablando de los 2 olivos. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron, ponga la atención aquí, y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo
en una nube y sus enemigos los vieron. Vamos a leer hasta ahí para ganar más tiempo y lo que les voy a decir, por favor. Las personas que, escuche por favor, las personas que todavía se sorprenden del evento que ha de venir, que se llama arrebatamiento de la iglesia. Querido hermano, no se sorprenda del Dios creador del cielo y de la tierra. No se sorprenda de nuestro Abba. No se sorprenda de maravillas y de prodigios. No se sorprenda. Hubo un diluvio que todavía no lo quieren entender y no lo saben explicar. Cómo se rompieron las compuertas de arriba. Y la gente, pero allá arriba, ¿y por qué arriba? Bueno, después te lo vamos a enseñar. ¿Cuándo? Entonces está más atrasado, ¿verdad? Gloria a Dios. No se sorprenda del poder de Dios. Lo que estás viendo aquí, Dios le dirá a sus dos olivos, Moisés y Elías, dice, y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá. Y el texto dice, y subieron al cielo en una nube. ¿Por qué lo crees aquí para ellos, pero no lo crees para la iglesia de Dios? ¡Wow! Había que soltar esa puñalada, José. Lo leímos y lo creemos, ¿sabe? Usted lo vio y usted dice, wow, Dios va a agarrar a Moisés y a Elías y los va a levantar y los va a llevar. ¿A qué cielo los está llevando? ¿Al segundo? No, va para arriba, van a ser traspuestos, van a ser llevados al trono de Dios, van a ser llevados allá. Sus almas estarán allá, ahora como testigos de lo que Dios hará con nosotros allá en las bodas del Cordero. Ellos estarán allá. Van a resucitar, como lo dice Apocalipsis 20, porque ellos tienen que participar del milenio y la consolación de Israel, sí. Pero las almas, ellos van a subir al cielo. ¿Cómo? No lo sé. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, ese es problema de Dios. No me pregunte a mí. No me pregunte a mí. Eso es asunto de Dios. Pablo dice, yo no sé, si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Ahí va a ser igual. No sabemos si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero sabemos el difícil acceso que es al tercer cielo. Eso no es cualquiera que sube allá. Ahora la iglesia, yo quiero sacudir a la iglesia en este momento para que sigamos creyendo en ese evento que se llama arrebatamiento de la iglesia. Si estamos viendo que Dios a ellos les dirá, sube acá, y nosotros decimos amén, ¿por qué no lo crees para ti? Señoras y señores, retrocedan rápidamente a Apocalipsis 4:1, donde pasa un ejemplo exactamente para nosotros, porque el apóstol Juan, quien representa, el último apóstol, quien representa a la iglesia en la isla de Patmos, tiene la misma comanda. Lo mismo que se le dice a los dos olivos es lo mismo que se le dice a Juan, que representa a la iglesia. En Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Es la misma orden. No puede ser que yo tengo fe para creer que los dos olivos serán levantados y serán llevados, pero no tengo fe para creer que el cuerpo de Cristo será levantado y se nos dirá, sube acá, cuerpo mío. Él lo dijo. Me iré y prepararé lugar para vosotros y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él lo dijo. ¿Son sus palabras? Os tomaré a mí mismo, es decir, tomaré mi cuerpo y me lo llevaré. ¿Qué dice la profecía que leímos hace poco? ¿Qué dice la profecía que leímos hace poco en Oseas? ¿Recuerdan lo que leímos en Oseas? ¿Recuerdan lo que leímos también en Isaías? Vamos a leerlo otra vez porque es necesario recordarlo desde los profetas. Isaías 5:29, aquí lo tengo. Su rugido será como de león. Isaías 5:29. Rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa. ¿Qué hará con la presa? Se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y he aquí
tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. ¿Y qué dice Oseas 5:14? Vamos a leerlo porque estoy para el cierre, Estamos para el cierre, ya estamos cerquita. Esto está cuadrado. Oseas 5:14 dice: porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Hermano, justo después, usted está viendo que nosotros seremos arrebatados. Como leoncillo, el Señor arrebatará la presa. Usted está viendo un escenario muy especial en Apocalipsis 11. Usted vio todo lo que va a hacer Dios con los dos testigos. Acaba de ver que la palabra de Dios dice: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube. Mientras eso esté pasando en la tierra, ¿dónde estará la iglesia? ¿Sí o no? Hemos enseñado en esta serie que vamos a tener la bendición, la capacidad de ver todo, porque el profeta lo dice y Pablo también confirma que entenderemos todas las cosas. Fíjese que justo después, escuche, justo después de que ocurre todo lo relacionado a los dos olivos, ¿qué sigue diciendo Apocalipsis 11:15? Y con esto sí terminamos. Después de que se muestra todo lo que ocurre en la tierra, Apocalipsis 11:15 revela dónde estará la iglesia en el cielo. Mírelo. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces. ¿Dónde? Que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué dice el 16? Y los 24 ancianos, que son la iglesia, que están sentados delante del trono de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, mira lo que dicen los 24 ancianos. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Bíblicamente demostrados, la iglesia. Mira lo que dicen los 24 ancianos. ¿Dónde lo dicen? En el cielo. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Hablando de galardón, ¿dónde? En los cielos, donde también dice la palabra que serán los galardones. Y a los santos y los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, porque hay gente destruyendo la tierra. Y mire lo grande que se revela aquí. Después de que los 24 ancianos hablan esto en el cielo, después que usted y yo, porque estos somos usted y yo en el cielo, que clamaremos esto. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto, por eso es que nunca la van a encontrar en la tierra, se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Wow. Después que en la tierra el Señor nos está mostrando, aleluya, cómo estarán ocurriendo todas estas grandes maravillas y prodigios, cómo los dos testigos, los dos olivos harán todas estas cosas. Justo después de que Juan describe esos eventos, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, esas grandes voces serán las nuestras. Wow. Esas
grandes voces que salen aquí registradas. No dice que son de ángeles. No. Al principio te dice, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Reina. Pero después te dice, ¿quiénes son esas grandes voces? Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, porque nosotros tenemos una herencia. Según la palabra de Dios, nosotros por herencia estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo. Esa es nuestra herencia, allí estaremos. Y eso es lo que registra Juan después de que nos muestra el Señor en amor. Escucha, Dios nos muestra esto en amor. Qué bendición es poder recibir y aprender estas cosas, hermanos. Porque esta enseñanza, ¿qué te muestra? El amor de Dios, la justicia de Dios, su misericordia, su poder, su maravilla. Y el hecho de que Dios se tome la tarea de preparar esto y entregarlo en esta iglesia. Considere eso, por favor. Esto nadie me lo enseñó a mí así. Esto me lo dio Dios para usted. Me lo dio Dios para usted. A mí nadie me dio esto y ojalá me lo hubieran dado, pero la bendición de Dios es que Dios me la ha dado para dársela a usted. Son cosas tan especiales, tan hermosas, que nos llenan a nosotros de ese amor, de ese espíritu, de esa convicción de seguir adelante. No importa lo que se esté cayendo a pedazos, seguiremos adelante. Porque si es para seguir recibiendo esto, yo quiero seguir. Diga, yo quiero seguir. Yo quiero seguir. Porque no hay nada por encima de lo hermoso que es que nuestro Abba nos entregue estas cosas tan hermosas. Y le damos gloria y gracias a Dios por su palabra, ¿verdad que sí? Demos gracias al Señor por esta enseñanza. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Abba Padre. Gracias, Abba, porque nos permites seguir conociéndote, conociendo tu amor, conociendo tu poder. Y aunque hay cosas que pues, hoy no logramos entender, con lo que nos das, nos sentimos como Pablo menos que el más pequeño, Señor. Cada vez entendemos más, Padre, porque no soportaremos coronas en nuestra cabeza. Las pondremos delante de ti las veces que sean necesarias, Señor, por eso. Porque estas cosas nos hacen sentirnos pequeños, nos hacen humildes, nos hacen sencillos. Gracias, Señor, porque aunque hoy no entendemos todas las cosas con lo que nos das, nos sentimos más que bendecidos, Señor, más que amados, porque si esto tú lo das es porque nos amas. Tú no darías estas cosas a un pueblo que no ama a Dios. Gracias, Señor. Que esta palabra sea de bendición a todos los que la escuchen en esta noche y a todos los que la vayan a escuchar en el futuro. Damos gracias, Señor, por tu Espíritu que nos permite entregar esto con gracia, con amor, con fuego. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gracias a todos nuestros hermanos que están en la transmisión, los que participaron, los que van a participar y que van a ver el cierre de esta enseñanza. Nos despedimos de la transmisión y de todos ustedes agradeciéndoles su compañía, sus oraciones. Oren mucho por la congregación de los santos para que sigamos adelante. Que el Señor les bendiga.